Listo. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a orar y luego ya nos vamos de lleno a nuestro estudio. Amén. Oremos. Amado Padre del Cielo, muchísimas gracias por esta hermosa tarde que nos das para estar aquí en tu casa de oración. Quiero pedirte, Padre Santo, que bendigas el estudio bíblico que vamos a tener como hermanos en Cristo, que realmente nos des claridad, precisión en el momento de la exposición, que pueda ser un momento rico en términos de participación de los hermanos, preguntas, respuestas, pero por sobre todas las cosas que podamos ver en este capítulo que analizaremos el día de hoy, la seriedad, las implicancias de lo que es una iglesia. Queremos ser un grupo de hermanos voluntarios, santos, que crezcan en unidad, en santidad y verdad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, como ustedes saben, habíamos acordado, ¿verdad?, que la riqueza de este estudio radicaba en que ustedes lean previamente el capítulo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, probablemente hoy vamos a hacer un poquito más de lectura porque hay cosas así muy puntuales que tenemos que analizar, pero cada domingo que nos encontremos va a ser más que nada una exposición con el fin de que sea un grupo de discusión, un grupo de análisis, que ustedes puedan traer aquí sus preguntas, sus comentarios sobre cada capítulo. ¿Quiénes leyeron ya el capítulo así? Para saber nomás si es que es necesario que lo leamos más o hay posibilidad de discutir más el capítulo. ¿Quiénes leyeron? Juan Carlos, Víctor, Johnny, Mati y la hermana Vero, ¿verdad? Ok. Bueno, estamos miti, ¿verdad? Vamos a leer entonces un poquitito y vamos a ir explicando, ¿verdad? Pregunta: los principales argumentos para establecer la necesidad de la membresía a una iglesia local. Los principales argumentos para sostener la importancia de una membresía a una iglesia local están explícitamente expuestos en las Escrituras. Explícitamente expuestos, es decir, versículo concreto que diga es importante congregarse. ¿Qué piensan? Está Implícito. Justifique su respuesta. ¿Con qué caso, por ejemplo? No está explícito en el sentido de que te dice es necesario, así como está describiendo, no. Pero, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, en la iglesia de los Corintios, cuando dice, ejemplificando un poco, cuando dice que expulsado entre vosotros a lo que tal hacen, implica que hay un grupo estipulado, visible, identificado. Y el Señor añadía a los que habrían de ser salvos a la iglesia. Implica que hay un grupo establecido, identificado. Totalmente. Y ese tema de expulsado, Mateo 18, donde dice que ¿a quién tenía que decirle? la iglesia, decir a la iglesia y expulsado y tenerlo como gentil y publicano adentro de nosotros, implica que hay un grupo identificado que se está uniendo. Perfecto. Entonces, nosotros podemos decir con total seguridad los principales argumentos sobre la importancia de ser miembro de una iglesia no están establecidos bíblicamente de manera literal. No dice te congregarás, te membretarás a una iglesia local así, tal cual. Gracias, hermana. Pero sí podemos inferir las implicancias de lo que sí se encuentra en la Escritura. Entonces, hay al menos 3 componentes fundamentales que nos dejan bien en claro la importancia de la membresía de una iglesia. Primero, el ejemplo apostólico, que sea Johnny, Hechos 2:42. Fueron convencidos por medio del Espíritu Santo alrededor de 3.000 personas que dijeron ¿qué debemos hacer para ser salvos?
arrepiéntanse, bautícense. Posterior al bautismo, ¿qué pasó? Se añadieron a la iglesia, a una iglesia local, como 3.000 personas, dice. ¿Por qué es importante el número ahí de 3.000? No en términos de poder ufanarse y decir, mira, tantas personas ingresaron a la membresía, pero hubo un registro de personas que, habiendo profesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, fueron introducidos a una comunidad de pacto que se llamaba iglesia local. Ese es el modelo apostólico, pero también vemos en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Johnny decía, por ejemplo, el pasaje de 1 Corintios 5, donde había un hombre que estaba aconcubinado con su madrastra, ¿verdad? Y Pablo le dice a los creyentes en Corinto, ustedes tenían que haberse avergonzado por no haber encarado esa situación. Entonces, expulsen a esa persona, se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Pero ¿quiénes tenían que quién tenían que dar esa sentencia con relación a ese pecado que estaba siendo impenitente? Un grupo de personas visibles, locales, de carne y hueso, que estaban compartiendo una reunión, una iglesia. Entonces vemos que la disciplina de la iglesia implica que es necesario estar bajo el gobierno de unos oficiales, de una iglesia. Pero ¿qué más argumentos nosotros tenemos para decir es importante la membresía? Vimos la disciplina y el gobierno de la iglesia. Cuando Pablo, cuando el escritor de Hebreos dice que los creyentes deben someterse a sus pastores porque estos han de dar cuenta por cada uno de ellos, ¿cómo uno podría someterse al liderazgo pastoral de alguien a quien ve todos los domingos por YouTube a la distancia o por Facebook Live? Es necesario que vos rindas cuentas a un grupo de personas concretas, entiéndase la iglesia. Cuando nosotros analizamos también las metáforas, los ejemplos de la iglesia, ¿con qué se le suele comparar a la iglesia? ¿Con qué tipo de figuras? Cuerpo, templo, matrimonio. Después, ¿qué es lo que va a pasar cuando estemos en el cielo? ¿Qué va a ocurrir? Una boda, Cristo recibiendo a su esposa, la iglesia. ¿Qué más? Un redil, un grupo de ovejas sobre las cuales los pastores deben tener conocimiento cercano de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo rendir cuentas por miembros o por creyentes que yo no conozco? ¿Y cómo vos podrías someterte a un liderazgo que vos no tenés claramente definido? Porque a vos te puede nutrir demasiado bien algún predicador en YouTube, puede ser un excelente expositor bíblico, pero él no va a rendir cuentas sobre tu vida. Él no va a rendir cuentas sobre tu vida. Él va a rendir cuentas ciertamente por la doctrina que enseñó, sí, pero el Señor no le va a exigir cuentas por vos que le viste 5 años de seguido, pero no eras miembro de su congregación. Entonces, los principales argumentos sobre la necesidad de ser miembros de una iglesia no están así claramente explicitados en versículos concretos, pero te llevan a inferir. Entonces, hay muchas personas hoy en día que dicen, yo tengo una relación 24/7 con el Señor, yo no necesito de las instituciones eclesiásticas, yo no necesito de la iglesia para poder expresar mi fe. Pero las implicancias de los versículos, de los pasajes escriturales nos llevan a ver que necesitamos rendir cuentas. Hay gente que va a ser juzgada por el tipo de cuidado que ha hecho sobre nosotros, los pastores, cómo vos te has sometido al liderazgo, tu responsabilidad los unos con los otros, cómo podrías soportarte o soportando los unos a los otros. Estimularnos a las buenas obras. ¿Cómo podríamos ejercitar la paciencia, el amor los unos a los otros por parte de gente que no nos conocemos? Es necesario la iglesia local y ser miembro de una iglesia concreta. Analía. Sí, cuando en la palabra dice no dejando de
Sí. No es algo explícito. Sí, ese es un versículo, pero creemos que por decirlo así, el cuerpo de doctrina más robusto sobre el cual nosotros sostenemos la idea de una membresía no descansa solamente en ese versículo. Entonces vemos una serie de implicancias que debe llevarnos a pensar que si no se dieran esas cosas, no tendría ningún sentido el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedo hablar de velar por almas que yo no conozco? ¿Cómo puedo hablar de someterme a alguien con quien yo no me relaciono? ¿Cómo yo puedo hablar de ejercer disciplina con gente con la que no tengo un compromiso formal? Sí, esos son los principales fundamentos de la membresía, y esos son también al mismo tiempo los principales argumentos por los cuales mucha gente no quiere ser parte de una iglesia. Porque lo que mucha gente quiere es consumir buenísimas predicaciones, pero no someterse al liderazgo de una iglesia. Entonces, cuando una iglesia es sana y los pastores, los líderes de la iglesia buscan involucrarse en la vida de las personas, no es porque quieren enseñorearse de la conciencia de los hermanos, sino porque justamente el Señor les va a exigir cuentas del cuidado que han hecho de esas ovejas. Cuando una iglesia recibe nuevos miembros, nos gozamos y nos alegramos, pero todo pastor debe saber que está cargando a su cuenta mayor responsabilidad. Sobre más personas va a tener que rendir cuentas, ya sea si es un solo pastor o varios, pero van a rendir cuentas por la gente que están recibiendo. Y vos vas a rendir cuentas por la gente en contra de quien te rebelaste o en contra de quien te sometiste voluntariamente, si hay fundamentos bíblicos para poder exigirte ciertas cosas. Hasta aquí hay algún comentario. Espero que haya quedado claro entonces que los principales fundamentos para la membresía no están escritos de manera directa, a excepción ahí de Hebreos 10:25, pero los demás son inferenciales, se le dice. Es decir, vos tenés que concluir o analizar para poder llegar a esas conclusiones. ¿Puede entonces un creyente disfrutar de una vida plena espiritualmente hablando sin una congregación local? No, primeramente el buey está en pecado, porque no quiere someterse a lo que la palabra enseña. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que, o por lo menos lo que dice el capítulo en concreto, es que la iglesia debe buscar al menos desarrollar 3 marcas esenciales que indican que es una iglesia sana. ¿Quién recuerda cuáles son esas 3 marcas? Unidad. Santidad. Verdad. Unidad, santidad y verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad, nosotros tenemos que entender que esta unidad está establecida, o básicamente está establecida en función de lo que el Señor, como dueño de la iglesia, porque no son los pastores, no son los diáconos y no son los miembros de la iglesia los dueños de la misma. Muchas veces hay algunos que, atribuyéndose más responsabilidades o más atribuciones de lo que les corresponde, quieren tener dominio de la membresía. La iglesia no es de nadie. La iglesia es del Señor. Pero el orden de la iglesia del Señor, Él los encomendó, por un lado, a los oficiales y por otro lado, a la membresía. Entonces, primeramente, la iglesia es de Cristo. Cuando Él se fue, encomendó esa autoridad ¿a quiénes? A los apóstoles. Pero posteriormente los apóstoles también fueron muriendo. ¿A quiénes fueron derivados de esa autoridad? A la iglesia, a los oficiales. Entonces, yo necesito entender que si bien la iglesia es del Señor, a Él le ha placido que ese cuerpo que es suyo sea gobernado por oficiales reconocidos por la membresía,
a los cuales ellos puedan decir, nosotros vemos en ellos las cualificaciones morales, espirituales, para poder guiar a nuestra congregación. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Todos los creyentes bien intencionados que quieren hacer avanzar la causa de Cristo. ¿Amén? No. Presten atención. Siempre voy a tirarle cascarita de banana. No. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y a la luz de que Cristo lo edifica y nosotros siguiendo a nuestro Maestro, entonces sí, pero en un segundo nivel nosotros somos parte de esa construcción. Nosotros somos los ladrillos, las piedras, ¿verdad? Piedras vivas sobre los cuales se construye la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Esto lo vemos continuamente a lo largo de la Escritura. Entonces la iglesia se asemeja a un edificio, a un templo, pero por sobre todas las cosas la metáfora que más se repite en el Nuevo Testamento es la de un cuerpo. Y vos sabés que por más chico que aparentemente sea un miembro de tu cuerpo, si te duele no da gusto nada. Una muela te quita la paciencia, te saca el buen humor, una muela cariada, digo, ¿verdad? Un dedo cortado, el dedo meñique del pie, si está adolorido, si está cortado, perdés el equilibrio, te afecta, ¿verdad? Entonces todos cumplimos un rol específico como cuerpos del Señor. Muy bien, ¿cómo ustedes creen que se establece la unidad en una iglesia? La unidad, ¿cuáles son los criterios o el criterio fundamental sobre el cual decimos o debemos buscar la unidad o la unión en una iglesia? La verdad. El amor. El amor. Basado en la verdad. Un amor sin verdad no hay amor. El criterio fundamental sobre el cual se construye la unidad de una iglesia es la verdad. La verdad de la Escritura. Y a la luz de la verdad de la Escritura, eso me va a llevar a desarrollar amor. Porque mucha gente, por sobreexaltar el amor, dicen, bueno, no vamos a confrontar ese pecado, no le vamos a llamar al arrepentimiento, tiene ciertos errores doctrinales, pero es una persona bien intencionada, vamos nomás a darle el púlpito porque demasiado quiere enseñar, ¿verdad? Y está bien, vamos a darle más oportunidades. Y obviamente nadie somos acá Spurgeon ni Sugel Michelet, ni tenemos nuestros errores, ¿verdad? Pero no está la iglesia para dar a las personas bien intencionadas, ¿no? Uno tiene que anhelar ciertamente, como dice 1 Timoteo, pero con ese anhelo también tiene que venir ciertas cualificaciones. Y yo puedo ser una persona con capacidades para enseñar, pero si en términos morales yo no tengo en sujeción mi casa, me dicen blanco a lo que yo digo negro y en ese momento yo estallo, tengo problemas con el dominio propio en la bebida, no soy hospedador, la gente no sabe dónde yo vivo, no abro las puertas de mi casa para los hermanos. De todos esos requisitos pastorales, uno solo habla de capacitación para enseñanza. ¿Y cuáles son los demás? Morales. Entonces nosotros podemos anhelar, pero la iglesia debe corroborar. Entonces la verdad es el punto principal de unidad para una iglesia local. Si nosotros establecemos bien cuáles son los criterios doctrinales que deben regir nuestra congregación, ahí vamos a empezar a hablar de unidad. Antes de eso, ¿cómo nosotros podemos hablar de que estamos unidos a una persona si no sabemos lo que cree? Nosotros somos conscientes como iglesia local de lo que nosotros creemos. Si alguien viniera y te preguntara, ¿qué es lo que ustedes creen como iglesia sólida, Gloria?
Podemos decir que tenemos conceptos claros, por ejemplo, sobre quién es Dios, quién es el hombre y por qué es importante la obra de Cristo para la salvación de las personas. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de esos tres componentes? Porque yo en mi presentación del Evangelio, y digo yo en sentido general, todos debemos comenzar con quién es Dios. Que Él es justo y Él es santo. Le hago una pregunta que le hice ayer a mi congregación. ¿Puede salvarse alguien por la sinceridad de su arrepentimiento para con Dios? ¿Es el arrepentimiento la base de nuestra salvación? Depende. ¿Depende de qué? Si no oye el Evangelio, al final, como dice la Escritura, el arrepentimiento lo da Dios. Sí, No es por su arrepentimiento en sí de ti. claro. Porque si no oye el Evangelio, no va a entender el Evangelio para empezar. Ujú. Porque el entendimiento lo da el Espíritu Santo al convencer del pecado para que al darle también el arrepentimiento, se arrepienta. Y bueno, vamos a suponer que una persona entiende perfectamente eso que vos decís, ¿verdad? Y Dios le da el arrepentimiento y todo, ¿verdad? Pero ¿es el arrepentimiento la causa formal, se le hizo, o la causa, el fundamento de su salvación? No. ¿Por qué no? Si dice arrepentidos. El tema es que hay una regeneración ahora del Espíritu Santo que cambia el corazón para arrepentimiento. Sí, ese digamos que es el proceso. Pero ¿cuál es la base sobre la cual nosotros somos salvos? La obra de Cristo, su sacrificio en la cruz. Y sobre ese sacrificio, sobre esa obra es lo que yo tengo que desarrollar fe y arrepentimiento. Entonces yo ahora tengo un dolor profundo, dolor de cabeza. Y acá tengo una aspirina. ¿Cierto? Yo agarro la aspirina y lo tomo. ¿Qué es lo que me va a hacer pasar ese dolor de cabeza? La mano, gracias a la mano que metí la aspirina en mi boca. ¿O qué es lo que me hace pasar el dolor? Bueno, lo que te hace pasar el dolor de cabeza es la aspirina. Pero para que la aspirina surta efecto, yo debo extender la mano y tomarlo. La fe es la mano extendida que se apropia de la obra de Cristo. Entonces, cuando yo deposito mi fe en lo que Él hizo, ahí yo tengo esperanza de ser salvo. Porque entonces te pongo este ejemplo rápido que han dado muchos predicadores. Entró en tu casa un criminal, le mató a tu familia, a un familiar. Se va frente al juez, le llora, le implora clemencia, le pide perdón y el juez le dice: veo la sinceridad de tus lágrimas, podés irte, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué dirían ustedes? No es justo. ¿Cómo es tu nombre, hermana? Carolina, no es justo eso, hermana. ¿Por qué? Si él está arrepentido, ¿y qué tiene que pasar? ¿Se dan cuenta por qué no alcanza con que vos te arrepientas y pidas perdón? Dios no te puede perdonar por tu arrepentimiento. Dios te perdona en función de la obra de Cristo a través de la cual vos te apropiás por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, ¿después? A través o por medio de la fe. Entonces ese es el gran dilema de la salvación. ¿Cómo un Dios santo puede perdonar a miserables culpables sin dejar de ser justo y santo al mismo tiempo? ¿Y cuál es la solución? Sustitución. Jesucristo. ¿Cómo? A sustituir a ese pecador en la cruz. Pagando, llevando Él sobre sí todo el castigo de nuestra paz, para que por medio de su sacrificio, por medio de su obra, siendo Él castigado en nuestro lugar, nosotros seamos reconciliados con el Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que se llama el glorioso intercambio.
En la cruz mis pecados son atribuidos a Cristo, Él muere por mis pecados, pero a continuación cuando Él muere y resucita como señal de que Dios el Padre aceptó su sacrificio porque la muerte no le pudo retener por cuanto que Él no tenía pecado, entonces su justicia me es atribuida a mi vida, de tal manera que ahora Dios ya no me ve a mí en mi desempeño, en mis capacidades, sino que ve la obra, los méritos, las victorias de Cristo en mi favor. Amén. Sí. Sí. A eso yo quería leer Romanos 3, justamente, claramente lo que estoy explicando. Como dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Amén. Sí, hermanos, si ese pasaje dice, si ese pasaje vos lo entendiste en el corazón, en el alma, vos entendiste el Evangelio. Porque acá sabemos que la Biblia no tiene errores, pero sin un entendimiento bíblico, sin un entendimiento del Espíritu Santo, acá hay contradicciones aparentes. Es una paradoja, una aparente contradicción. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Vos pecaste, estás destituido. Pero después dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. El criminal que le mató a tu familiar ahora va a ser justificado. Va a salir afuera sin culpa y pena. ¿Cómo solucionan ustedes ese problema? Inclusive, esa parática inclusive va más allá, porque en un proverbio anterior nos dice que Dios no puede justificar al impío, sino que dice que aquel que justifica al impío. Sí, totalmente. Entonces, no es bueno que se haga impune o se desarrolle impunidad, es decir, no pagarle al que es culpable. Y también es un aborrecimiento de parte de Dios condenar al justo. Entonces, si a vos se te deja sin castigo que te mereces y sos simplemente justificado por su gracia, ¿cómo queda la justicia y la santidad de Dios? Por eso es tremendo como dice acá, ¿verdad? Para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica. O sea, no pierde su justicia y puede justificar. Porque Él pagó lo que vos tenías que pagar. Él es lo que paga, amén. Bueno, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que creer, que nosotros tenemos que asumir personalmente y que somos llamados a predicar. Cuando el carcelero que pensó que Pablo y los demás se habían fugado luego del terremoto, ¿qué fue lo que quiso hacer? Autoeliminarse, se iba a clavar con su espada y Pablo le dice, no te hagas tan grande mal. Entonces después, ¿qué dice él? ¿Qué pregunta él? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces dice que Pablo con Silas le predican el Evangelio. Si alguien te preguntara a vos, hermano, hoy, ahora mismo, cuando te vaya a tu casa o aquí mismo, hermano, hermana, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le vas a responder? Porque ese es el mensaje que primeramente nosotros lo creemos para poder predicarlo a otros, para que estos también lleguen a ser reconciliados por Dios. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Creer. ¿Quién dijo creer? ¿Creer qué? En el poder de Cristo. ¿Y qué dice? ¿Cómo se evidencia ese poder? En Cristo. No me avergüenzo. ¿Por qué? No es un cualquier poder general. Es el poder del mensaje, del Evangelio. Entonces yo debo creer. Entonces
Repito, voy a hacer otra vez este ejercicio. ¿Qué debe hacer una persona entonces para ser salvo? Mati. Arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué debe hacer una persona para ser salvo? Mamá de Analía, no me recuerdo tu nombre. Lourdes, señora Lourdes. ¿Arrepentirse de qué? ¿Y por qué nuestros pecados son un problema? ¿Y por qué nos separa de la gloria de Dios nuestros pecados, Analía? Porque Dios es santo, muy limpio, para ver. ¿Sin santidad? Nadie verá a Dios. Estas son, por decirlo así, pequeñas, enormes verdades que nosotros tenemos que tener afianzado, hermanos, porque la unidad de la iglesia descansa en la verdad, y la principal verdad por la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a morir es la verdad del Evangelio. Hay muchas cosas que nosotros podemos seguir creciendo, avanzando, que son muy importantes, pero lo primero es lo primero. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder predicarle el Evangelio a las personas, de tal manera que si nos pregunten qué tengo que hacer para ser salvo, entonces vos le puedas decir: hermano, Dios es justo, Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Vos sos un pecador, estás destituido de la gloria de Dios, pero Cristo murió en la cruz en tu lugar. Estoy haciendo un súper resumen, pero nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Entonces yo siempre a la congregación le digo que, por lo menos hasta ahora, el ejemplo más básico que yo encuentro para que sirva de ayuda a memoria en la presentación del Evangelio es como un triángulo. Arriba está Dios, en un costado está el hombre y en el otro costado está Cristo. Dios es justo, Dios es santo, Él es perfecto, Él no puede tolerar el pecado, pero vos sos pecador. ¿Qué debes hacer para llegar al Padre? No podés hacer nada, pero vino otro en tu lugar llamado Cristo, el Hijo de Dios, a morir y pagar por tus pecados para nuevamente ahí acercarte a Dios. Vamos a tener bien en claro. ¿Algún comentario, alguna duda con relación a esto, hermano? ¿Cómo estamos, por ejemplo, si nosotros ya sabemos cuál es el mensaje básico que tenemos que tener como congregación que le va a dar la unidad a nuestra iglesia? Entonces voy a dar un pequeño paso más, una pregunta un poquito más incisiva. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien del Evangelio? Que le llamaste al arrepentimiento a una persona. Que le dijiste: si vos hoy te morís, la Biblia dice, el día de mañana serás lanzado al lado del fuego. Pero hay una oportunidad. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? El que sea. ¿Cómo estamos en eso, hermano? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de dedicarle a un compañero que se llama David Andrés. Pasó una situación que se le quitó una posición muy Importante. Una posición de trabajo que tenía, y fue una oportunidad para mí, pues tenía un corazón muy duro. Siempre escuchó la palabra, pero para mí fue una oportunidad para predicarle que se tiene que arrepentir de sus pecados, porque la iglesia no es solamente el trabajo, que su confianza estaba en eso, sino que su condición era el gran problema, y que esa paz que sobrepasa todo el entendimiento puede venir una vez que sus deudas de pecado eran perdonadas. Entonces le dije que él estuvo mucho tiempo en la iglesia escuchando la palabra, pero nunca escuchó verdaderamente la voz de Cristo. Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Amén. Entonces le dije, y bueno, una respuesta, si le dije que le repita una oración de pecadores, no, entonces le pude exponer, dije yo que analicé el contenido de lo que le estaba diciendo. Yo le estaba mostrando su condición, quién es el Señor, y que tiene una gran deuda, que es el pecado. ¿Y eso hace cuánto, mamá? Y el viernes. Este viernes. Amén. Otro, ¿quién se anima? Porque fíjense una cosa, hermano.
¿Cómo Dios promete que va a hacer o que se va a dar la regeneración? ¿Cómo Dios promete que se van a ir añadiendo miembros a la iglesia? ¿Cómo? Si nosotros embajadores de la palabra. La predicación del Evangelio, embajadores, por medio de ustedes, Dios está extendiendo el ministerio de la reconciliación, llamando a todos los hombres que se arrepientan. Entonces nosotros podemos hacer muchas actividades, podemos hacer congresos, podemos invitar a muchas cosas. Pero donde la iglesia del Señor crece como corresponde es a través del cumplimiento de cada miembro de la gran comisión, predicar el Evangelio y discipular a esas personas. Porque no alcanza tampoco simplemente con predicar. Es importantísimo, es el primer paso, pero la gran comisión es enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso es lo que nosotros conocemos como discipulado. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia comprometida con la verdad, comprometida con la predicación del Evangelio, a través del cual los hombres y las mujeres van a llegar a conocer a Cristo y se van a arrepentir de sus pecados. Si nosotros como congregación no estamos comprometidos con el avance del reino de Dios a través de la predicación, entonces no, como decía esto me golpeó bastante, ¿verdad? Leí hace poco. Si nosotros no estamos cumpliendo con la gran comisión del Señor, no tenemos derecho a considerarnos iglesia del Señor, porque eso es lo que, por decirlo así, le da autoridad, fuerza a la iglesia, que cumpla la gran comisión, predicando el Evangelio. Entonces, cuando el Espíritu Santo empodera, capacita, gobierna a los cristianos, ¿qué es lo que estos van a hacer según Hechos 1:8? Pero recibiréis el poder, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y después? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo nosotros podemos ver una iglesia empoderada del Espíritu Santo? Que tiene que estar autorizando, que está predicando el Evangelio correcto. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Sí. ¿Qué pasa, pastor, si una iglesia no es así? Entiendo el contexto de que cada miembro debe ser la sal y luz en todo su contexto. Totalmente. Pero y la necesidad como iglesia local de salir a evangelizar como barrio, ¿esa es una necesidad que tiene su gente también, o primero tenemos que establecer bien las bases aquí para luego salir? Y creo que son dos preguntas, ¿verdad? Es importante establecer las bases, pero primeramente yo buscaría que los hermanos tengan claro su objetivo como hijo de Dios, como miembro de la iglesia del Señor: ir y predicar el Evangelio. Y van a ir viniendo, probablemente no va algo a ser rápido, pero en ese proceso vos cumplís tu rol y el Señor va a ir añadiendo a su iglesia conforme Él así lo disponga. Yo creo que el tema de salir a evangelizar el barrio son estrategias de evangelización. No creo que propiamente de esa manera la gente, o solo de esa manera la gente va a conocer. Hoy en día hay muchos recursos, pero si la congregación como membresía define, hermanos, por lo menos digámosle a nuestro entorno: aquí hay una iglesia que predica el Evangelio, aunque quizás no tomen una decisión por Cristo en esa invitación que vos le hagas, pero por lo menos sepan que aquí hay un candelero que está prendido, que anuncia el mensaje del Evangelio. Yo creo que se está cumpliendo un objetivo excelente. Sí, porque es necesario, yo creo que como iglesia tiene una vida base que entiendan, principalmente como estamos diciendo la membresía, que los miembros entiendan correctamente y el Evangelio, porque si no, sucedería que como antes que vos te llegas a predicar el Evangelio y alguien está al lado le está predicando muchas veces. O sea que hay un obstáculo así, porque uno tenía otro entendimiento y otra línea. Entonces, ¿qué pasa? Vos le estás predicando, antes suenan de que ellos están pensando que al entregar ese folleto ya está haciendo el tema. Entonces, ¿qué pasa? Uno normalmente, me acuerdo una vez,
uno así se interesaba y que quería más, el otro quería ir ya a hacer para entregar todo su boletito. Entonces, hay un malentendimiento. O sea que es necesario primeramente entender correctamente el Evangelio para luego ir y predicar correctamente el Evangelio, porque correcto el Evangelio es lo que va a hacer efecto. Totalmente. Decía el hermano Paul Washer, si yo tuviera 2 días de vida, si yo supiera que en 2 días me voy a morir, esto es lo que yo haría. Un día dedicaría completo a estudiar el Evangelio, a tener bien claro el mensaje de reconciliación de parte de Dios para con los hombres. Y el segundo día saldría a evangelizar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener toda la mejor intención del mundo, pero si me voy y predico un mensaje errado, ¿qué consigo con eso? Entonces, el tiempo que ustedes inviertan como iglesia, estableciendo las bases, conociendo las implicancias, el contenido del Evangelio, no es, hermanos, repito, no es tiempo perdido, es tiempo invertido, porque cuando ustedes salgan, el mensaje va a tener mayor poder, mayor autoridad, porque van a predicar conforme a la ley y el testimonio, van a predicar conforme a la palabra del Señor. Entonces tienen que tener claro. Y ese es el mensaje que todos de alguna u otra manera tuvimos que haber creído para ser salvos. ¿Quién me puede leer? Voy a prestar esta Biblia un ratito. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice, cuando vos escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y creíste en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta, ¿qué dice la palabra de verdad? Es un abanico. ¿Y hay diferencia entre la palabra de verdad y el evangelio de salvación? Está presentando el apóstol 2 caras de una misma moneda, pero es lo mismo, es la misma verdad. Si vos decís que sos salvo, es porque oíste una palabra de verdad concreta, escuchaste el evangelio y sobre ese mensaje entendido, comprendido, recibido, aceptado, que te llevó al arrepentimiento y la fe, sobre esa base, habiendo creído en eso, el sello de calidad, el sello del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Y ese es el mensaje que vos y yo tenemos que predicar. Entonces, uno me respondió, ¿qué tal? Este tipo de preguntas son importantes porque yo sé, hermanos, que incomoda y nos da gusto que de repente nos pregunten, pero hay que mover el avispero y es necesario que salgamos un poquito de nuestra comodidad. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? En nuestro caso, por ejemplo, el sábado estábamos compartiendo. Ayer. Sí, y en un momento nuestra familia es conocedora de la palabra, ¿verdad? En un momento mamá estaba hablando y estaba animando a que Dios va a venir, va a juzgarnos como nuestro pecado. Sale un tío que es conocedor. No, pero si no está predestinado luego, entonces es como que nosotros ahí le respondo, ¿verdad? Pero nosotros, no, el Señor no nos llama a nosotros a saber quién ha sido predestinado, no, sino a que respondamos a su llamado de arrepentimiento, ¿verdad? No, pero el que no responde es porque no ha sido escogido, ¿verdad? No, pero vos tenés que responderle. Y si no, o sea, ese es nuestro porque el llamado del Señor es venir a mí todos, porque yo no les voy a echar fuera. Claro. Entonces no es
Universal le llamamos. No, no es la elección, Ah. sino que yo puedo ir. Claro. Entonces es como que es un intento como de predicar, lo veo así, pero no cumplí los pasos de repente, como mencionaste, hablar de que Dios es santo y justo. Bueno, que hay, el hombre es pecador. pero ¿vos crees que él es salvo o es resistente nomás a la doctrina reformada? Y yo lo que pienso es que le gusta ponerme en una situación de que yo sé más que ustedes. Ajá. Y en mi caso, trato de hablar, pero de repente lo que me doy cuenta y ahora escuchándote, que no tengo bien sistematizado ese evangelio de tal forma que yo pueda hablar de una forma natural. Ujú. Lo que tengo que pensar ahí, que así ya pasa. Está. Pero, hermanos, el tema de la predicación del Evangelio es altamente práctico. ¿A qué me refiero con altamente práctico? A medida que vos empiezas a predicar, el Señor te va dando cada vez más persuasión, capacidad, convencimiento para poder hablar a los hermanos. Obviamente no es que vos convences, espero que no interpretes de esa manera, pero te va a dar mayor precisión a la hora de que vos puedas predicar. Cuando más te ejercitas. Cuando más te ejercitas. Entonces, hermano, tío, tillito, el Señor nos llama a cumplir los mandatos suyos. Nosotros no debemos interesarnos en profundizar en los decretos ocultos del Señor. Pero Él dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y vos vas a ser responsable. Si ahora yo te estoy predicando el Evangelio y te llamo al arrepentimiento y vos te resistís, vos ya sabes cuál es tu destino. ¿Te guste o no te guste? En ese contexto sería el contexto de, estamos hablando de alguien que también es cristiano, se dice, ¿verdad? ¿O no? Conocedor porque nació en un hogar cristiano. Ujú. Fue la palabra. Claro. Asistió muchos años a la iglesia y una vez que tuvo su edad, que fue mayor de edad, entonces se separó de la iglesia. Sí. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, preparados para todo tipo de personas. Con la práctica únicamente, con la última persona, bueno, no la última, pero con la última persona inconversa que yo hablé, su resistencia era, yo no puedo aceptar que Dios me perdone, porque si hoy peco y me muero, me voy a ir al infierno. No podía ver la importancia de la gracia, había un alto contenido de mérito en su vida. Entonces yo tengo que estar así perfecto para que Dios me acepte. Y entonces ahí me fui con ella a primera de Juan. Si alguno dice que no peca, ya es mentiroso. ¿Por qué Cristo dice, o a través del apóstol, verdad, que si nosotros pecamos tenemos abogado que interceda en favor nuestro? Todo eso está diciendo porque da por sentado que vamos a pecar. Si vos pensás que vas a ser salvo porque ya no peques, porque sos impoluto, porque sos perfecto, ¿quién podría ser salvo? Pero la promesa del Evangelio es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor da por sentado que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Es necesario. Entonces ahí trabajamos mucho con esta persona para que entienda que finalmente la seguridad de su salvación no descansaba en su desempeño personal, sino en la obra de Cristo, y que ella iba a seguir pecando, pero que aún si muriera en pecado, pero se arrepintió verdaderamente de sus pecados, ella podía ser salva. Y descanso en el Señor porque después al día siguiente por fe la hermana falleció, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar y estar preparados, hermanos, para defender. ¿Estás preparado? Cuando alguien exija razón de la esperanza que hay en ti, podés decirle, esto es, hermano, lo que dice la Escritura. Como dice Cristo, o sea, el Señor en su palabra, que el etíope, que Felipe, cuando le estaba predicando al etíope, abrió las Escrituras, verso a verso, pasaje a pasaje, y le predicó con el Antiguo Testamento.
¿Vos estás preparado para predicar el Evangelio sin recurrir al Nuevo Testamento? Obviamente sabemos que es fundamental la obra de Cristo, pero ¿cómo estás? ¿Crees que tenés la capacidad de predicar el Evangelio a la luz del Antiguo Testamento? Porque si no hubiera posibilidad de salvación predicando solo el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban entonces antes? Isaías 53. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Cómo los 10 mandamientos? Y ahí te desnuda. Te muestra, ¿qué cosa? Tu pecaminosidad. Todos nosotros somos hombres que de continuo pensamos el mal, Génesis 6. Y Dios tiene que castigar eso. Y hay un juicio. Pero Dios envió un arca. Que todo aquel que se arrepienta y crea el mensaje a través del portador llamado Noé podía ser salvo. Cristo es esa arca de salvación. Y muchos pasajes más. Pues tenemos que estar preparados, ser hombres poderosos en las Escrituras. ¿Alguien más que se anima, hermano? Yo quiero ir como... Tenemos que... Alguien más que en la semana o hace un mes, o que me diga, hace 3 meses, yo le prediqué el Evangelio a una persona. Amén. Amén. Y más cuando tenemos hijos, ¿verdad? No presuponer la salvación de nuestros hijos porque escuchan el Evangelio, sino hincar hasta que Dios en su misericordia se plazca salvar a nuestros hijos. Entonces sí, en nuestro comunidad trato deliberadamente de llegar a ese foco, porque veo claramente la rebeldía y la falta de reverencia, que es producto de una falta de entendimiento y falta de nacimiento nuevo. Y entonces deliberadamente trato de predicar el Evangelio. Amén. Y yo, así, cuando hablo con ustedes, ahora mismo en mi trabajo es así, rotativo, y mi idea principalmente en mi trabajo es inevitablemente, constantemente, hay un debate constante en los últimos años, así en el sentido de que el católico romano es catequista, entonces constante así roce en ese sentido, no, en realidad es el Evangelio. Amén. La pasión de una iglesia por el Evangelio va a avanzar cuando los miembros de esa iglesia tengan pasión por el Evangelio. Entonces nosotros desde el púlpito animamos, desafiamos, exhortamos, pero en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, con tu familia es donde ese mensaje va a ser predicado. Y ese es el mensaje que le va a traer. Entonces, el primer criterio para la unidad de la iglesia es la verdad, y podemos decir que esa verdad es la verdad del Evangelio. Pero también la iglesia una marca de la iglesia es la comunión. ¿Qué ustedes interpretan como comunión? Vamos a fomentar la comunión de la iglesia. ¿Qué decimos cuando decimos eso? Participación en unos con otros. Basado en esa verdad. Ese entendimiento que hemos hablado de esa verdad, al estar unánime en esa doctrina, produce la comunión. Produce la comunión que nos lleva a la coinonía. Si la coinonía real, en el sentido de unos con otros, tanto familiar como con familiares, en el sentido de como iglesia. Totalmente. ¿Dónde nosotros vemos? Porque muchas veces decimos, sí, tuvimos un tiempo de coinonía o de comunión con los hermanos de la iglesia. Pero ¿dónde nosotros realmente vemos una auténtica, hay muchos, pero una auténtica comunión, un ejemplo de comunión en la Escritura? Lo vemos en Hebreos 10, pero vamos a abrir Hebreos 10, 23 al 25. Hechos 2, excelente. Vamos a comenzar con Hebreos. De hecho, Hebreos 10, 23.
Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántas veces escuchaste desde el púlpito, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? 1000 veces habrán escuchado probablemente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hacemos hincapié en lo que está antes y después de esa orden? Que también siguen siendo órdenes. Si vos, hermano o hermana, venís a la congregación en el día del Señor, te sentás, escuchás, cantás y te vas, ¿cómo cumplís estos versículos? Porque para congregarte o para no dejar de congregarte se tienen que dar ciertas cosas. La verdadera congregación descansa en esto: estimulación de los hermanos al amor y las buenas obras, y posteriormente exhortándonos los unos a los otros. Vos venís a la iglesia y vos tenés que ser intencional, es decir, tenés que buscar un tiempito, una oportunidad para poder hablar. Hermano, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás? ¿Qué interpretaste vos del mensaje? ¿Cómo está en tu vida? ¿Cómo puedo orar por vos? ¿En qué andas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Etcétera. Entonces, muchas iglesias cumplen el no dejar de congregarse, pero esa no es una verdadera congregación, esa es asistencia. Congregar es cuando te interesas y te comprometes en la vida de tu hermano, en la vida de tu hermana. ¿Hermana? Sí, lo que yo quería decir con respecto a tu pregunta es, para mí comunión es poder abrir el corazón, o sea, yo particular, poder abrir mi corazón a recibir la verdad del Evangelio, a poder también ser sincera con mis hermanos y también estar dispuesta a servir, porque justamente algo que pasa, estoy de acuerdo con la definición del hermano de participación, pero una participación es una definición muy general. Debe ser algo motivado por el amor al Señor, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, agarre la cola y empiece a barrer, no es porque está sucio, sino porque yo quiero hacerlo para el Señor, porque quiero servirle a mis hermanos, porque amo al Señor, porque justo eso es lo que estamos estudiando en la carta de 1 de Juan, que nuestro amor a Dios se demuestra cuando amamos a los hermanos. Entonces, yo puedo venir y participar y ponerme a lavar los cubiertos cuando todos comen con una actitud de tanto cubierto y nadie lo me ayuda. Sí. O puedo venir y decir, Señor, ¿cómo para ti, verdad? Amén. Sin esperar, por ejemplo, Retribución o reconocimiento. es un ejemplo que me viene porque Sí. realmente lo hacemos, ¿verdad? Claro. Pero cuando vos no participas de eso, difícilmente el Señor te capacita en esas áreas. Porque yo cuando llegué recién, cuando empecé a participar recién, no me fue fácil. No quería interesarme en los niños, no, que le den a sus padres, ¿verdad? Ahora que tengo hijos, por favor, gracias por mirarle a mi hija, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que el Señor va capacitando a medida que participamos, pero debe ser sincero, debemos abrir nuestro corazón, prepararnos para este día, no solamente la ropa, sino El corazón. Me fui, pero no sentí nada del Señor, no fui ministrado. ¿Quién es ahí el punto central y más importante con eso? Yo me fui, no escuché, no recibí, entonces por eso me siento insatisfecho. Pero la iglesia no está para servirte a vos. La iglesia está para que vos sirvas, para que vos te comprometas, para que vos estimules. Entonces, hermanos, es muy fácil pedirnos los unos a los otros que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que no tienen la costumbre, no precisamente de dejar de congregarse, no tienen la costumbre de estimularse los unos a los otros ni de exhortarse los unos a los otros.
O si no, hermano, también, ahí entra el tema de la verdadera comunión, implica eso. El que yo vea algo que no me está gustando, no es por eso que me largue de aquí. Claro. Justamente ahí que el Señor te está dando ojo, puede ser para saber que no te guste algo, no tiene niño ahí, que no sabes que puede tratar tu carácter, algo decir, tenés que decir eso en comunión con los hermanos, así, ¿verdad? Y ese hermano te va a soltar, pero no será tu carácter, no, hermano, que estoy impasivo, soy demasiado impaciente, demasiado intolerante a eso. Entonces te exhorta, o si no sigue, puede ser que tenga razón y, cierto, hermano, ese mi hijo es muy, no sé, así, algo que trata de los hijos, mi carácter mismo. Entonces, ahí es que hierro se aguza y uno va creciendo en el amor, en esta estimulación. ¿A quién nosotros tenemos que soportarles? ¿A qué tipo de gente tenemos? ¿A qué tipo de gente generalmente tenemos que soportar? ¿Dónde? O sea, en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿a qué tipo de personas somos llamados a soportar? Ciertamente. ¿Y cómo son insoportables? ¿Y qué es soportar? Atajar un peso. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo no le soporto a Johnny por una simple razón, por una simple y sencilla razón. Él no me dio a mí algo como para que yo no le quiera ver. Entonces yo no tengo que soportarle porque no me dio nunca motivo de nada. Entonces es fácil, yo hablo con él, compartimos, estamos bien, súper bien. Pero con ese que me diga blanco lo que yo digo negro, con ese que me diga no es así porque yo creo que es así, con ese que te larga la cara, con ese que se enoja rápido, con ese que le cuesta perdonar, con ese que tenés que andarle detrás para que dé el primer paso, a eso es lo que debemos soportar. Entonces no todos los creyentes nos soportamos lo uno al otro porque muchas veces nuestra relación de hermandad es recíproca. ¿Qué me refiero con recíproca? Él es calidad conmigo y yo soy calidad con él. Ahí no hay soportar. Ese que te dice, te lleva a la contra, a ese hay que soportar. ¿Cómo está tu corazón en términos de la comunión santa en la iglesia del Señor? ¿Cómo está tu participación en la iglesia teniendo que muchas veces suspirar, contar el 1 al 10 y después del 10 al 1 otra vez antes de tomar una decisión o antes de encarar a la persona? Porque es un contexto de iglesia que antes podés hacer. Por eso que hoy día la gente no se quiere congregar. Entonces, bueno, 6 meses están en un lugar y pues, tac, se apaga el fuego y se va a ahorrar. Y así. Como yo le dije hoy a la congregación, se confundieron con una letra. El Señor ha dicho que nosotros somos ovejas suyas, ¿verdad? Pero estos cambiaron la O por la A y se constituyen en abejas, que se van de flor en flor, de iglesia en iglesia. Cuando me fallan o cuando no me dicen lo que a mí me gusta, ¿verdad? ¿Verdad que pasa eso? Va buscando. Entonces, nosotros no somos abejas del Señor, nosotros somos ovejas. Y la oveja, en algún momento dado de la vida de iglesia, va a necesitar ser infundida de aliento. Tu vara y tu callado, ay Señor, me va a infundir aliento para que me encaminen al rey. ¿Verdad que sí? Es necesario, pero muchas veces esa vara y ese callado no se puede ejercer con alguno de los hermanos porque cuando el pastor levanta nomás ya la vara, ya se fue la oveja. La oveja, en este caso la abeja, ¿verdad? Se va porque no quiere someterse, no quiere ser parte de una iglesia, no quiere reconocer a las autoridades que Dios estableció. Entonces no puede hablar de una unidad. Lo que esa persona está practicando ahí es la conveniencia. Mientras todos digan y hagan lo que a mí me gusta,
yo voy a participar, pero cuando se involucren en mi vida o me exijan un poco más, seguramente hay otra iglesia cerca donde me puedo ir. Esa no es vida de iglesia. Amén. No, amén no. Tenés que cambiar esa actitud, ¿verdad? Tenés que cambiar esa actitud. ¿Algún comentario, hermanos, con relación a eso? Por eso es que da gusto irte en una iglesia grande. A muchos les gusta. 300, 400 miembros, te va al fondo y escuchas. ¡Cha! ¡Qué espectacular! La predicación termina. Pasar desapercibido. Pasar desapercibido. Y lo hermoso de una congregación es que una iglesia pequeña, es que nos conocemos todos y podemos estimularnos en la fe, en las buenas obras los unos a los otros. ¿Amén? Muy bien. El punto 3. La iglesia, entonces ya hablamos de la comunión de la verdad, de la comunión de la verdad, y también tenemos que hablar de qué tipo de verdad. Dice, nosotros hablamos, les digo exactamente, la iglesia es la comunión unificada del Señor en función de la verdad, obviamente que ya estuvimos hablando ahora de la comunión, y estamos hablando ahora en la página 23 de la iglesia es la comunión portadora de la verdad de Dios. ¿Cómo se lo compara a la iglesia según 1 Timoteo 3:15? Columna y baluarte de la verdad. Eso significa que la verdad no es un simple adorno de la iglesia, sino algo que define su misma naturaleza. Por eso, la verdad es la tercera marca esencial de una iglesia. ¿Cómo nosotros establecemos que una iglesia está fundamentada por la verdad? O mejor dicho, que busca la verdad, porque se establece en función de la verdad. Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia entonces, ¿qué debe buscar? Estar establecida en la verdad, sobre la verdad escritural. Segundo, la iglesia es gobernada por la verdad. Entonces yo me establezco en la verdad y la verdad es la que me gobierna. Vamos a mirar Colosenses 1:18. ¿Conoces? 1:18 dice, refiriéndose a Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia entonces? Jesucristo mismo. Jesucristo es quien gobierna y dirige su iglesia a través de su palabra. Sin la Biblia, dice, la iglesia quedaría abandonada a sus propias estrategias pragmáticas mientras deambula en las tinieblas hacia su propia perdición. Te pregunto, hermano o hermana, ¿estás recibiendo en los estudios bíblicos y en la predicación, crees que estás recibiendo las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra en esta congregación? Amén. Agradecerle al Señor por eso. Porque hay muchas iglesias donde hoy se están haciendo mercadería de vosotros. Donde lo que se busca es el dinero, donde lo que se busca es el reconocimiento, la comodidad, y no donde se está confrontando con el pecado. Si vos venías a la congregación y en una predicación de los hermanos tu pecado ha sido denunciado y en un sentido te avergüenza eso, agradecerle a Dios, porque hay otras congregaciones que dice Timoteo, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros. No sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina te tiene que hacer sufrir. ¿Por qué te tiene que hacer sufrir, Víctor? Porque tiene que golpear tu condición de pecado continuamente en
Yo nunca voy a olvidar cuando leí una vez en Facebook, decía, ay, cuántas predicaciones ya que se habla del pecado, estamos cansados, ya nosotros tenemos que predicar más del amor de Cristo, de sus bendiciones, de la importancia del amor los unos para los otros. Y sí, también es importante, no vamos a negar eso. Pero así como cuando te cortas y sangra un poco la piel, le tiras esa agua oxigenada y empieza a picar. Eso pica porque está desinfectando, porque está limpiando, está purificando esa herida. Duele la sana doctrina, de tal manera que si la sana doctrina o la doctrina que estás recibiendo no te pica, no te molesta, no te incomoda, ¿qué está pasando ahí? O tu conciencia ya está cauterizada o no se está predicando como tienes que predicar. Pero siempre tenés que salir confrontado. Siempre tenés que salir exhortado, porque cada día nosotros pecamos y cada día necesitamos de Cristo y que se nos confronte con la necesidad de poner nuestra mirada nuevamente en Él. Después, en tercer lugar, la iglesia es santificada por la verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Quién sabe de memoria? Santifícalos. Tu palabra es verdad. ¿Cómo madura en santidad una iglesia? Por medio de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, a través de la predicación de la verdad es que la iglesia va a ser santificada. ¿Por qué muchos miembros de muchas congregaciones no tienen vidas piadosas? Porque no son fieles a la palabra. No son fieles a la predicación de la palabra y tampoco se exponen a él. No tienen una intencionalidad como funcionante, pudiendo venir, pudiendo previsar a todos los Señor, ya que hay de todo Juan. Amén. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que no tienen una vida en conformidad al Evangelio? Justamente porque no se les está predicando la verdad. Y si no reciben la verdad, la sana doctrina, su vida no va a cambiar, no hay manera. Lo que va a quedar es moralismo. Tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro. Y eso es evangelio por obra. Yo tengo que hacer y no es ella lo hizo por mí, y a causa de que Cristo ya lo hizo, yo en agradecimiento vivo una vida consagrada. Totalmente diferente. Cuarto lugar, la iglesia es administradora de la verdad. Aquello que establece la unidad y la santidad de los santos es lo mismo que se le ha confiado a la iglesia, la verdad. Como administradora, la iglesia está llamada a creer, obedecer, defender y proclamar la verdad. En quinto lugar, la iglesia proclama la verdad. La misión de la iglesia es evangelizar a los no creyentes y discipular a los creyentes con la verdad de la palabra de Dios. Este es un concepto que se va a repetir mucho después a lo largo del libro. ¿Cuáles son los dos propósitos de la iglesia? Los dos propósitos. Santificar a los santos y traer al arrepentimiento a los perdidos. Podés salir al receso español. Predicar a los inconversos del Evangelio para que vengan a Cristo en arrepentimiento, fe, y santificar, nutrir, edificar, solidificar, animar, estimular a los creyentes. Esos son los dos propósitos de la iglesia. Entonces tenemos que proclamar la verdad para que estos dos propósitos se cumplan. Martin Lloyd-Jones decía, la tarea principal de la iglesia, del ministro cristiano, es la predicación de la palabra de Dios. La iglesia debe reunirse para adorar a Dios mediante la comunicación de la verdad, a través de la predicación de la palabra de Dios, el canto de la palabra de Dios, la oración de la palabra de Dios y la observancia de la palabra de Dios en las ordenanzas. Con todos estos métodos que le han sido otorgados por Dios, la iglesia lleva a cabo su propósito, siendo lo que Dios diseñó que fuera columna y sostén de la verdad. ¿Nosotros qué tenemos que hacer entonces? Predicar la verdad, orar la verdad, cantar la verdad, vivir la verdad, comulgar en función de la verdad. Todo eso es lo que nosotros debemos buscar como iglesia.
Entonces dice finalmente ahí: por esto los reformadores y puritanos colocaron la predicación doctrinal y la observancia de las ordenanzas como algo crítico para la existencia misma de la iglesia. Como dice el artículo 7 de la Confesión de Augsburgo: la iglesia es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los sacramentos. Asimismo, Juan Calvino dijo: donde quiera que se predique únicamente la palabra de Dios y se administren los sacramentos de acuerdo con la institución de Cristo, ahí, sin duda alguna, existe una iglesia de Dios. La iglesia vive por la verdad. Sin la verdad, la iglesia deja de existir. Hermano Víctor, ¿qué tal estamos qué tal estamos en cuanto a la predicación de la palabra, el canto de la palabra, la oración de la palabra, la comunión en función de la palabra? ¿Estamos capacitados para dar todo ese pasto a la congregación? Amén. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Estamos recibiendo eso? Si estamos recibiendo, si nos estamos nutriendo a través de los hermanos que el Señor está levantando para liderar a su pueblo, gocémonos, alegrémonos y busquemos participar en una comunidad de los santos, así como son ustedes. Lo que magnifica, lo que honra, lo que le da prestigio a la congregación no es la estructura, no es el renombre, es la presencia de Dios en medio de su pueblo, santificando a su pueblo para que su pueblo predique la verdad de su palabra. Amén. ¿Alguna consulta, hermanos, para terminar? Hoy terminamos el capítulo 1. Yo les animo nuevamente. Yo creo que va a ser mucho más rico si ustedes ya después pueden leer anticipadamente el capítulo 2 para poder hablar de la membresía. ¿Pero hay algún comentario, alguna duda, algo que quieran decir con relación a lo que hemos estudiado el día de hoy? Sí. Sí, algo que leyendo justamente el material decía muy claramente que estos tres puntos que vimos no es algo con la que se va a adornar la iglesia, sino que es algo que es la iglesia. Ese es un punto así como decir, Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Así también la iglesia es una. La iglesia es santa, no es que tiene, o sea, es santa en sí misma. Nosotros estamos la tarea de que mantener la disciplina para que esto sea llevado, ¿verdad? Y así también que sostiene la verdad. Entonces, tan primero ver ese enfoque, ¿verdad? Que no es algo como nos ponemos con un collar para que luzca, claro, es algo que ya tenemos en sí y que debemos de vivir para ser realmente buenos discípulos de nuestro Señor. Amén. A raíz de lo que creemos, lo vamos a vivir. Y eso es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos. Amado Padre del Cielo, gracias, Señor, por el estudio que hemos realizado. Te pido que podamos ir nuevamente a nuestros hogares en la semana, si es posible, poder meditar nuevamente en estas verdades. Te pedimos por la iglesia Solideo Gloria, por los hermanos que están llevando adelante la obra, por las familias aquí constituidas, Padre Santo, para que busquen crecer en unidad a la luz de tu palabra, en santidad, santificados por tu palabra y en la verdad, porque tu palabra es la verdad, que realmente la palabra del Señor sea el centro de esta congregación y rija las prácticas, las costumbres, todo de esta congregación. Te lo pedimos, Padre Santo, y si es así, creemos que la iglesia va a crecer en santidad para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en dependencia de tu Espíritu Santísimo. Amén. Amén.